Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas de los Santos Adorador. Una vez más, gracias al Señor estamos con ustedes. Hoy quiero compartirle uno de esos tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesús mientras estuvo en la tierra. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, y vamos a considerar los versos del 16 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa con sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: ese género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesús obró innúmeras cantidades de milagros. Pero no solo los obró, Él continúa haciendo milagros hoy en día. Y Él puede hacer el milagro en ti. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Jesús, buscarle, y Él hará la obra en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Fíjense, en esta ocasión Jesús había pasado por el proceso que se conoce como la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús, orando en un monte, su rostro se puso totalmente blanco, así como su vestidura, y resplandeciente, y vinieron incluso los ángeles a él. Luego de eso, el evangelio, por ejemplo, de Lucas, que trata el tema en el capítulo 9 también, pero a partir del verso 37, dice que alrededor de unos 8 días. Lucas dice que alrededor de 8 días, Marcos dice que alrededor de 6 días. Aproximadamente una semana después que ocurre este acontecimiento de la transfiguración, Jesús estaba otra vez en el pueblo, estaba otra vez en su ministerio cotidiano. Y entonces estaban sus discípulos en discusión con los escribas, con los ancianos maestros de la época. Y había un alboroto y Jesús se acerca. Y es ahí entonces cuando Jesús le pregunta: ¿qué es lo que ustedes discuten? ¿Qué disputan con ellos? Y entonces la persona interesada interviene
con Jesús y le dice: es que tengo a mi hijo que tiene un demonio, y le explica la situación, y lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido sacarle, no han podido echarle fuera. Y le dice: si puedes hacer algo tú, ten misericordia de nosotros. Primer punto, hay que acercarse a Jesús. Segundo, la importancia de la intercepción. Este padre no fue a pedir para él, este hombre fue a pedir para su hijo, fue a pedir un milagro para su hijo. La intercepción es muy importante. Todo hombre y mujer de fe tiene en sus manos el poder de la oración. Y en oración, a veces con gemidos, con lágrimas, muchas veces podemos interceder por los demás. Tal era la desesperación de este hombre que él reclama: tus discípulos no han podido expulsarle, no han podido echarle fuera. Y Jesús le responde de una manera que a muchos dirán: bueno, pues Jesús se incomodó. No, Jesús se indignó y hace un pronunciamiento que es válido hoy en día, porque al día de hoy, ni aun viendo las señales que ha hecho, que se han presentado, que están ocurriendo en el mundo, la gente se acerca a Dios, ni aun mirando lo que está ocurriendo, que todo está escrito y que todo fue profetizado y quedó plasmado en la Biblia, de lo que iba a acontecer hoy en día, que se conoce como las señales antes del fin, principio de dolores, y ni aún así la gente cree. Y la reacción de Jesús fue esa: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Le llamó generación incrédula, no solo al hombre, a todos. Generación incrédula, no tienen fe en Dios. No tienen fe en el Hijo de Dios tampoco, ni viendo los milagros que hacía entre ellos, ni acudiendo este señor a él, tenía la fe suficiente. Bendito el nombre del Señor. De manera que Jesús le responde de esta manera. Entonces él dice: tráiganmelo, tráiganme el muchacho, vamos a ver qué es lo que hay. Otro punto a tomar en cuenta: la reacción del demonio que tenía ese muchacho, del espíritu inmundo que tenía ese muchacho, fue actuar con más ímpetu, con más violencia, con más fuerza, porque los demonios conocen a Jesús, y da pena que los demonios, los espíritus inmundos, reconozcan la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios y nosotros no. Y este demonio quiso como hacer su alarde. Y Jesús mira al padre del muchacho y le pregunta: ¿desde cuándo le está ocurriendo esto? Y el padre le responde que desde niño. A lo mejor tú, como yo, desde niño fuimos criados, quizás con otra creencia, quizás con una distorsión de la palabra de Dios, o quizás ni siquiera se nos habló de la palabra de Dios. Quizás tú solamente haces lo que por costumbre aprendiste durante toda tu vida, lo que viste, lo que oíste. Y te has dejado poseer por espíritus inmundos que te han llevado a hacer cosas que no son del agrado de Dios ni de la sociedad. Quizás alguien me está escuchando ahora que es presa de algún vicio, que es presa de los más bajos instintos humanos, que está lleno de odio, sin razón, sin conocer la causa, que está lleno de rencor, que está lleno de envidia, de maldad. Esos espíritus hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que acercarnos a Jesús.
Otro gran punto importante es que el padre le narra cómo muchas veces, en muchas ocasiones, este espíritu inmundo se había enseñoreado de su hijo, al punto de que lo tiraba al agua, al fuego, con intenciones de matarle, y que lo dejaba prácticamente desgastado, que se va secando, decía él, se está muriendo el muchacho. Pero ayúdanos, ten misericordia. ¿Con qué actitud vamos a ir donde Jesús? No es a exigirle, es a implorar misericordia de él. Y Jesús le dijo, sí puedo, porque él dijo, sí puedes, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se lo pone a él más fácil. Si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y ese señor, reconociendo su falta de fe, siendo sincero ante Jesucristo, dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, tengo muy poca fe, aumenta mi fe, porque mi fe no es suficiente, pero fue suficiente su fe para llegar a donde Jesucristo, quien tenía la solución a su problema. Y se estaba por formar un alboroto ahí, y Jesús puso alto a la situación e inmediatamente echó fuera ese espíritu inmundo. Le ordenó, calla, sal de él. Espíritu mudo y sordo. Y no solamente sal de él, no vuelvas más. Cuando Jesús hace algo en ti, es para siempre. Bendito el nombre del Señor. Entonces ese espíritu clamó, fíjese que era mudo, pero ahí clamando, dice el verso 26, el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y dejó al muchacho atónito, prácticamente muerto. Y decían la gente, los que no creían, fíjese, ni aún viendo lo que Jesús había hecho, no creían, decían, pero está muerto. Y Jesús lo toma de la mano, el muchacho se incorpora y se para y se levanta. Pero los discípulos quedan con la duda. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Jesús fue, porque esta clase de demonios no sale con nada, solo con oración y ayuno. De manera que si tú quieres que Cristo cambie en ti lo que tú sabes que está mal, si tú quieres que Cristo te libere de ese demonio que te ha llevado a los vicios de droga, de alcohol, que te tiene inmerso quizás en la delincuencia porque no encuentras otra salida, te sientes encerrado en tu propio círculo vicioso, si tú crees que no hay salida para ti, si tú crees que esa adicción al alcohol, esa adicción a otros tipos de drogas que no quisiera ni mencionar, si tú crees que es imposible, yo te garantizo que yendo a Jesús, buscando a Jesús y yendo a Él con sinceridad, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que de Él puedes recibir la sanidad, sabiendo que de Él puedes recibir la salvación, llégate a Él, implora misericordia y con fe, pide su auxilio. Vete en oración, vete en ayuno por el propósito que quieres lograr. Y el Señor lo hará, porque Él es todo misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si te gusta este contenido, comparte, dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús.